Buenos días, les saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús. Estamos muy alegres y gozosos aún en medio de la cuarentena. En este domingo especial nos celebramos con alegría y gozo porque nuestro Señor resucitó y está entre nosotros. Y por eso hoy queremos escuchar este mensaje de Dios que se titula Jesús ha resucitado, no está en la tumba, su tumba está vacía. Nuestra fe central se basa en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. El Señor Jesús murió en la cruz, pero al tercer día en la historia, Él ha resucitado. Por eso nuestra fe se basa en la fe de la salvación y en la fe de la resurrección de Cristo. Si Jesús, quien murió en la cruz, si no hubiese resucitado, no hubiese aparecido este cristianismo. Además, la Iglesia comenzó con la resurrección de Jesús. Así que la Iglesia primitiva entendió como una comunidad de fe de la resurrección y, creyendo en la resurrección de Jesús, este día domingo celebra como Día del Señor y cada día nosotros confesamos con nuestra fe de la resurrección de Jesús y nos reunimos para celebrar un culto. Y por lo tanto, este cristianismo, a diferencia de otras religiones, cree en la resurrección de nuestro Señor Jesús. En caso del budismo y del hinduismo, ellos no tienen esta palabra llamada la resurrección. Por eso una vez, este buen cristiano llamado Sundar Singh, cuando visitó a Inglaterra, un profesor le preguntó, ¿usted por qué abandonó el hinduismo y decidió creer en Jesucristo? Entonces Sundar Singh, con una respuesta simple, le contestó, porque Jesús resucitó y vive entre nosotros y nosotros también viviremos eternamente con un cuerpo resucitado. Y por lo tanto, hermanos, esta fe nuestra de la resurrección no se basa en una filosofía ni en una ideología. Nosotros creemos que realmente Hijo de Dios Jesucristo murió en la cruz, pero al tercer día ha resucitado nuevamente de entre los muertos. Así que este evento histórico marca un antes y un después de toda la historia de la humanidad y nosotros estamos parados firmemente en esta verdad de la resurrección de Jesucristo. Así que, en primer lugar, nosotros tenemos que creer en la resurrección de Jesús. En todos los evangelios, en los 4 evangelios, habla repetidamente dando testimonio de la resurrección de Jesús y además ellos todos nos dan testimonio de la resurrección de Jesús, pero al principio ellos no habían creído. Aquí en Marcos nos narra estas 3 mujeres que no creyeron en la resurrección, tampoco estuvieron esperando esta nueva noticia de la resurrección. En el verso 1 dice que cuando pasó el día de reposo, es decir, el día sábado, era el domingo a la mañana, las 3 mujeres con especias aromáticas fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús muerto. Y mientras ellos iban caminando, ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra que es muy grande que tapaba la tumba? Pero sin embargo, cuando llegaron a la tumba y vieron que la piedra estaba removida y que estaba abierta la tumba, cuando entraron, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se
espantaron, dice la palabra. Y además, este joven en el verso 6 le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Es decir, dijeron que Jesús había sido crucificado y había muerto, sepultado en este lugar. Pero, dice después, Él ha resucitado, no está aquí, es decir, en la tumba. Dijo, mirad el lugar donde le pusieron. Esto quiere decir que esta tumba estaba vacía. Y con este mensaje, este ángel dio noticia de la resurrección de Jesús. Pero aquí en el pasaje, estas mujeres, cuando escuchó esta noticia, no dijo aleluya, gloria a Dios, y estuvieron contentos, alegres para alabar a Dios, sino que se espantaron y con mucho temor se escaparon. Esta noticia no pasó con estas mujeres, sino que también pasó en los discípulos. No se alegraron, tampoco estuvieron esperanzados. En todos los evangelios, los discípulos, mientras escucharon esta noticia, no creyeron. Así que en el Evangelio de Marcos, 4 veces narra diciendo que no creyeron en la resurrección de Jesús. Lean el verso 8, 10, 11 y 14. Especialmente en el 14 dice que tuvo que reprender su incredulidad y dureza del corazón porque no creyeron que Jesús había resucitado. Es decir, realmente esta noticia de resurrección al principio a los discípulos y estas mujeres que tanto amaba a Jesús les sorprendieron y que no podían creerlos. Estas mujeres dijeron, ¿cómo puede ser esta persona que falleció que resucite de nuevo? Y además Jesús no murió en una muerte natural, sino fue una muerte brutal, trágica, además una muerte muy dolorosa. Entonces, nosotros hemos verificado su muerte y además si hemos sepultado aquí, si está la tumba, ¿cómo puede ser que sea verdad la resurrección? Entonces, tanto las mujeres y los discípulos en sus corazones tenían duda y que, a pesar de que vieron esta tumba vacía y que escucharon esta noticia de la resurrección, no pudieron responderle con una fe cierta y además una fe firme. Entonces, cuando los discípulos, cuando escuchó esta noticia, se alegraron y cómo fueron cambiados sus vidas. Es cuando ellos encontraron directamente, personalmente a Jesucristo. En la Biblia, a estos discípulos dudosos comenzaron a creer en Jesús resucitado cuando ellos encontraron a Él y después fueron cambiados sus vidas. Este discípulo llamado Tomás, cuando encontró a Jesús, cuando tocó su mano, cuando vio a Jesús personalmente, creyó. Y además, otros discípulos también que habían esparcido por toda parte, desanimado por la muerte de Jesús, pero otra vez se reunieron cuando encontraron a Jesús resucitado. A estos discípulos que estaban en la casa del aposento de Marco, tristes, desanimados, atemorizados de los soldados romanos, de los sacerdotes, cuando encontraron personalmente a Jesús resucitado, ellos cambiaron, fueron transformados y comenzaron a testificar a Jesús resucitado, sin importar la muerte y también el sufrimiento. ¿Qué es lo que hizo cambiar a ellos? Realmente hay una única explicación, es porque ellos encontraron a Jesús
resucitado personalmente y cuando encontraron comenzaron a creer. Por lo tanto, hermanos, hoy es el tiempo de encontrar nuevamente a Jesús resucitado y debemos creer en Él, que Él es nuestro Salvador, que murió en la cruz, limpiando todo nuestro pecado, pero que al tercer día Él ha resucitado. Yo como pastor antes creía que todos los hermanos de la iglesia creían en la resurrección, pero después me di cuenta que muchos, aunque son fieles hermanos, que todos los domingos vienen a la iglesia, que sirven la iglesia, pero hay muchos que no creen. Una vez un hermano celoso del cristianismo y de la fe me preguntó y me dijo esto: pastor, yo otra cosa todo lo creo, pero no puedo creer en la resurrección de Jesús. ¿Cómo alguien muerto puede resucitarse? Realmente quisiera, pero no puedo creer. Esto es una tragedia. Hermanos, cuando no creemos en la resurrección, esto significa que aún todavía no hay salvación en su vida. Cuando nosotros personalmente y nosotros, si no tenemos fe de la resurrección de Jesús, todavía estamos en el pecado y estamos bajo el juicio de Dios y bajo el poder de la muerte. Así que este momento es el momento donde el Espíritu Santo toque nuevamente nuestra vida, nuestros corazones, para creer nuevamente al Señor Jesús, que de la muerte ha resucitado, Él vive y está con nosotros. Esta fe tenga en este día y esta bendición ténganlo en este domingo especial de resurrección. Y después, en segundo lugar, nosotros tenemos que vivir con la fe de la resurrección. En el verso 7, a estas mujeres que visitaron a la tumba, el ángel le dio estas palabras: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él dijo. Aquí el ángel está diciendo que Jesús resucitado iría primero a Galilea y allí ellos pueden encontrar a Jesús resucitado. Y además en Lucas dice a esta mujer el ángel con esta palabra: reprendió, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El ángel está diciendo que ellas están buscando a Jesús equivocadamente. No hay que buscarle en la tumba vacía, sino que ellas tendrían que ir junto con los discípulos a la tierra de Galilea. Y además en Mateo 28:10 dice que Jesús personalmente apareció, dijo estas palabras: no temáis, id, dad la buena nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, preguntamos, ¿por qué en los 4 evangelios está diciendo que Jesús resucitado va a ir antes que ellos a la tierra de Galilea? Entonces, en el evangelio, ¿qué significa Galilea? Galilea es la tierra donde Jesús vivió, es la tierra donde Jesús predicó el evangelio. Es decir, era el lugar de la vida, es la tierra de la vida de los discípulos y el lugar donde Jesús estuvo junto con ellos. Es la tierra de los pobres, es la tierra donde hay muchos problemas. Por eso en Isaías 9:1-2 dice que es la tierra de oscuridad, es la Galilea, es la tierra de tinieblas y de muerte. Entonces, esta tierra de Galilea significa, es el lugar de nuestra vida.
es el lugar donde hay problemas de pobreza, de dolor, de tristeza, de pecado, de enfermedades. Esta tierra, este lugar de nuestra vida, es el lugar donde Jesús iría antes que nosotros. Desde allí nos encontraría con nosotros. Por eso Jesús resucitado no nos encontramos en el templo de Jerusalén, sino que nosotros podemos encontrar a Jesús resucitado en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo. Hoy en día, en este contexto de la pandemia mundial, donde muchos han perdido sus trabajos, el lugar donde muchas familias han perdido sus seres queridos, estos números que nos hablan diariamente en la televisión y en los noticieros, que cuántos son contagiados y cuántos muertos hay en toda parte del mundo y en Argentina, en ese lugar de tristeza, en ese lugar de muerte, es el lugar donde tenemos que encontrar al Jesús resucitado. Por eso el mensaje de la Biblia es esta: a Jesús resucitado nosotros tenemos que encontrar y tener experiencia con Él en nuestro lugar de vida. ¿Y por qué? Porque en este lugar la respuesta de nuestra vida es a través de Jesús resucitado. Porque Jesús resucitado levanta al que está caído. Él da fuerza al que ha perdido la esperanza. Por eso la resurrección de Jesús no es filosofía, no es ideología, no es ningún concepto, tampoco es una influencia vaga, sino que realmente Jesús resucitó de entre los muertos, nos da el poder para vencer la muerte, también da fuerza al que está desesperado y también Él es la luz, aquel que está en el lugar de la oscuridad y de la tiniebla. Por eso si encontramos a Jesús resucitado, nosotros, nuestra vida va a cambiar. Y allí, en el lugar de tristeza, de pecado, de dolor, allí, cuando tenemos a Jesús resucitado, podemos tener una vida nueva. Así que, hermanos, este término de la resurrección en griego se dice anastasis. Esta palabra viene de ana, que significa hacia arriba, y después el verbo que significa levantarse nuevamente. Istemi significa levantarnos firmemente con un nuevo corazón. Por lo tanto, anastasis, la resurrección, significa levantarnos hacia arriba firmemente, aunque sea un lugar de fracaso, un lugar de tinieblas. Otra vez, la fe de la resurrección nos hace levantarnos de nuevo. Una vez en la vida de Martín Lutero, que había un momento en que él estaba desanimado totalmente. Entonces, él cayó en la enfermedad y dijo, caído en la cama, dijo que todo esto terminó, o no puedo más. Parece que todo es un fracaso, todo este movimiento de la reforma. Pero su esposa, muy sabia, entró a la habitación que Lutero estaba caído, desanimado. Allí vino con una ropa negra y que Lutero, sorprendido, le preguntó, ¿quién murió? ¿Por qué está pensando ir al velatorio? Entonces ella le contestó, sí, murió Dios. Lutero dijo, ¿cómo que murió Dios? Ella le contestó nuevamente, si no hubiese muerto, ¿cómo es que usted
está abandonado, desanimado, ahí caído en la cama sin poder levantarse. Esta palabra rompió el corazón de Lutero. Despertó su alma dormida y dijo: es cierto, Dios vive, Jesús resucitó. ¿Y cómo no me di cuenta? Y él se levantó de nuevo y siguió con la reforma y pudo terminar victoriosamente la reforma que Dios había comenzado a través de su vida. Por lo tanto, hermanos, ¿de dónde viene nuestra fuerza y nuestro poder? Mientras vemos la dificultad de todo tipo de injusticia, enfermedades, eventos desbordantes, nosotros encontramos la fuerza en la resurrección de Jesús, porque sabemos que esta vida no termina con la muerte, sino que por más que haya muerte, dolor, enfermedades, creemos que después de la muerte hay una nueva vida mucho mejor que esta. Aunque en el mundo hay injusticia, no termina con la injusticia, sino que la justicia, la verdad de Dios siempre vence y que Dios es el que es victorioso, porque Jesús resucitó. El dolor en la vida no termina con el dolor, sino que Dios demuestra su sanidad porque Jesús resucitó. Por eso hoy Dios nos invita a que vayamos a Galilea. En ese lugar de Galilea Él va a estar primero esperando a nosotros y Él nos encuentra en ese lugar de nuestra vida. Así que les bendigo que encuentren a Jesús resucitado. Después, por último, en tercer lugar, tenemos que ser testigos de la resurrección de Jesús. Cuando leemos detalladamente todos los evangelios, nos damos cuenta una verdad sorprendente. Cuando Jesús resucitó, no fue a encontrar a los soldados romanos, ni a los sacerdotes, fariseos y a los escribas. ¿Por qué habrá hecho esto? Porque nuestro Señor resucitado no resucitó para vengarse, sino que apareció en medio de los discípulos que estaban atemorizados, encerrados en su casa, sin esperanzas, y que en ese lugar de fracaso, de miedo, Jesús levantó nuevamente, mostró su cuerpo y le dio nueva fuerza y poder a estos discípulos. Por eso Jesús resucitado da un mensaje de esperanza. En Juan dice en 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque el interés de nuestro Señor no es la venganza, sino salvar el mundo. Él no vino para enjuiciar al mundo, sino que su propósito de venida es para dar la salvación a todas las personas. Así que a los discípulos apareció y le dio una nueva misión. Le dijo: yo los envío. Y habiendo dicho, sopló y le dio el poder del Espíritu Santo. Por eso todos los evangelios terminan con este mensaje, en que todos nosotros seamos testigos de su resurrección. En Mateo 28, 18, 20 dice esto: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Marcos 16, 15, 16 dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Y también en Lucas 24, 46 al 48, y le dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, Jesús resucitado invitó nuevamente a los discípulos que le habían negado, le habían traicionado, fue a Galilea y le dijo: sean testigos de la resurrección. Proclamen esta noticia de la resurrección, que este mundo no reina la muerte, sino la única solución de la salvación es el poder de la resurrección. Este mensaje del Evangelio tenemos que proclamar en Argentina, en todos los lugares de América Latina, que la muerte no es el fin. Aunque haya injusticia, la justicia es victoriosa. Aunque haya pecado, aunque haya problemas, que única respuesta de la vida es que Jesús resucitó. Este es el mensaje del Evangelio. Por eso en Hechos capítulo 2, el Evangelio cambió a Jerusalén. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló que Jesús, que ha muerto en la cruz, ha resucitado. Él es Hijo de Dios, es Cristo. Entonces todos los que escucharon dijeron: ¿qué debemos hacer nosotros? Y se arrepintieron. Entonces ese día 3.000 personas se convirtieron. Por eso el mensaje de la resurrección desde Jerusalén, Judea, Samaria, fue cambiando a toda esa tierra que llegó este evangelio de resurrección, todo tipo de ídolos, todo tipo de pecado y toda la oscuridad que reinaba en esos lugares. Con el evangelio de la esperanza de resurrección cambió y transformó hasta llegar a Roma. Y llegó nuevamente a Europa, Inglaterra, a todos los rincones del mundo, y llegó a esta tierra de oscuridad de Argentina. Así que, hermanos, hoy en este domingo seamos testigos de la resurrección de Jesús. Una vez un pastor visitó al hospital porque tenía una hermana muy joven, de 35 años, estaba por morir por un cáncer terminal. Entonces, este pastor le dio este pasaje, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en Jesús. Y después le dijo: hermana, usted tiene una misión. Antes de que vaya al reino celestial, mientras encuentre al médico, enfermera, a las personas, usted presente a Jesús. Aunque yo me estoy muriendo, aunque estoy en el dolor y en la enfermedad, tengo paz en Jesús, estoy alegre y tengo la esperanza llena de reino celestial. Háblele esto. Entonces ella comenzó a brillar sus ojos y comenzó a tener alegría en su corazón. Comenzó a testificar a Jesús. Pero milagrosamente, en una semana, dice que su estado de enfermedad comenzó a mejorar. Y milagrosamente ella salió de terapia intensiva y se trasladó en una cama general, y que paulatinamente fue sanando de este cáncer terminal. Por eso, hermanos, Jesús resucitado en Galilea nos llamó
para que seamos testigos de su resurrección. Nosotros, en este lugar de Galilea, hay muchos enfermos, hay muchos doloridos, hay muchos que están acostados en los lugares de la muerte. También hay pobreza, injusticia, hay muchos que están atados, oprimidos por algún poder diabólico o satánico, y algunos están con vicios y que viven con la atadura de miedo y de angustia. Nosotros tenemos que ir a ese lugar, tenemos que proclamar a Jesús resucitado. Este es el camino para dar la salvación al mundo, y por eso hoy usted y yo juntos vivamos siendo testigos de Jesús resucitado. Amén. Gracias.